tardes tengan todos y les doy la gracia y agradecido estoy de haber sido invitado a esta mesa, que su tema, en lo que a mí respecta, tiene que ver con el cineclubismo, el cine y la docencia. Debo decir como a modo de introducción que es un tema muy interesante porque en nuestro país, en Cuba, la educación, la superación y la enseñanza artística referida a los medios de comunicación, específicamente en el cine, vienen a aparecer nítidamente en los años 80 del siglo pasado. En esa etapa el desarrollo de la docencia fue impuesto por la fuerza de la necesidad. Anterior a esto y como antecedente, debemos recordar que nuestros técnicos, nuestros artistas, nuestros aficionados, incluso los cineclubistas, recibían el contenido y la enseñanza artística a partir de referencias literarias, investigaciones de las cuales salían de las universidades. ¿Quién nos recuerda aquellos encuentros y talleres de verano con el profesor Valdés y otras figuras del país que sostenían ese desarrollo didáctico de conocimiento y de aprendizaje en tanto lenguaje y en tanto expresión artística como tal? No es precisamente hasta los años 80 del siglo XX que aparecen nítidamente en las escuelas. Hablamos en este caso de la propia federación que se encargó en alguna medida de suplir esta ausencia con una multitud de talleres, de encuentros, de conferencias, de charlas y en definitiva intercambios que venían a enriquecer el acervo de conocimiento sobre estos temas. Entonces es válido recordar que a partir de la Federación Cubana y a partir del cineclubismo se había instrumentado, a la falta de escuelas en el país, ese sistema en el cual se enriquecían de conocimiento los nuevos creadores de la época. En Cuba solo podemos hablar de dos estudiantes que venidos desde Italia, del Cinecittà, y con un buen bagaje de la estética del neorrealismo italiano, pretendieron entonces hacer películas en el país, lo cual no fue posible en la década del 50 y no es hasta la fundación del Instituto de Cine en 1959 y como primera ley cultural que instrumentaba el joven gobierno de la época y de todas las épocas, el joven gobierno revolucionario, que se instrumenta esta institución que un poco con el intercambio de muchos realizadores que vinieron del mundo a enseñar a los nuevos proyectos de artístico y también a las personas que comenzaban en ese mundo, suplían esa falta de escuela, de claustro, de talleres, y fue ahí donde comienza toda la historia en la cual la federación, vuelvo y repito, tiene una presencia invaluable todavía hoy en día. Es así que hasta los años 80, en que aparecen, entre otros, la Escuela Internacional de Cine, a la cual se podía acceder en el país solo si se era miembro de la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba, lo cual resulta inteligente porque era la institución no gubernamental que se encargaba en ese momento de preparar de alguna manera a los aficionados y muchos importantes realizadores de nuestra cinematografía nacional que empezaron, como podemos decir con un término muy latinoamericano, empezaron sus primeros pininos ahí en esa federación. Para entrar a la escuela de cine entonces había que estar recomendado por la propia federación. Las cosas evolucionaron y bueno, se han optado por otras vías de admisión a la gente que pudiera intentar o quiera estudiar en esa escuela. También apareció el Instituto Superior de Arte, por lo menos en la esfera de los audiovisuales, que se inaugura precisamente en los años 90 del siglo pasado, que viene a cubrir también ese déficit de conocimiento o por lo menos de metodologías de la enseñanza y de la investigación encargada de encaminar esa falta de conocimiento que pudiera existir. Pero durante todo este tiempo, incluso en la actualidad, la relación de la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba es muy vital en el sistema de la enseñanza artística nacional.
Solo basta recordar que últimamente tanto el Ministerio de Educación, que es aquel que se encarga del nivel medio, superior y primario, como el Ministerio de Educación Superior, que se encarga de las universidades, le han propuesto a la federación incluirse dentro de un organismo que tiene a bien acoger a varios invitados, el propio Instituto de Cine Cubano, el propio Ministerio de Educación y el propio Ministerio de Educación Superior, el Consejo Nacional de Casas de Cultura, que es también una red inmensa de instructores de arte, y también otras instituciones como la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que agrupa la vanguardia artística de todas las manifestaciones, pero concibe también una sección de cine, radio y televisión. Hemos sido invitados para crear una metodología, un programa de estudio que se incluya en el currículum de asignaturas a estudiar dentro de todas las enseñanzas, por supuesto adaptado, atemperado al tipo etario, al tipo de estudiante que va a asumir esa enseñanza. El presidente de la Federación Nacional de Cine de Cuba puede haberlo dicho, yo quiero remarcarlo, es intención liberar, proteger a nuestro público a partir del estudio profundo de los procesos de comunicación de la cinematografía, tanto nacional como la cinematografía mundial. Los procesos de globalización también han globalizado el lenguaje cinematográfico y han establecido en la cultura particular de cada país una especie de traje que viene a uniformar a los intereses de los grandes emporios del entretenimiento la adquisición de la cultura, lo cual precede a un proceso de colonización de esas miradas, y esta política cultural cubana y esta política en la cual la Federación ha sido invitada, ha sido aupada, es precisamente para romper esos lazos funestos de globalización y de colonización de un imaginario simbólico que haga del individuo esa pérdida por lo particular, por lo singular de su propia cultura nacional, y en defensa, en resistencia, por cierto, de una cultura más ambiciosa desde el plano estético, desde el plano artístico, desde el plano social y desde el plano político, que no podemos olvidar, en el cual nuestro país quizás está incursionando en una nueva batalla de los signos y del aprendizaje de los signos, para que cada público sea protegido de esas otras maneras comerciales de narrar. Nos vemos entonces trabajando desde la docencia con públicos y alumnos, en este caso, de todos los niveles. Del nivel primario en sus últimos grados, estamos diciendo séptimo, octavo, noveno grado, o estamos hablando del bachillerato o el nivel medio superior, que puede ser del primer año, segundo año y hasta tercer año, y en la universidad cubana. Me refiero a las universidades porque es un acto que viene a estar contenido en un currículum cultural más amplio, en el cual intercambiamos directamente con los departamentos de extensión universitaria, en los cuales estamos imbricados a lo largo del país y en universidades disímiles. Solo puedo mencionarle mi experiencia y también la de los demás, pero la mía como un acto propio y singular, es decir, trabajando en el departamento de extensión universitaria de una universidad de ciencias médicas. Podían ustedes preguntar qué hace el hecho de enseñar audiovisuales en una universidad que no se dedica a la enseñanza exactamente de las humanidades, sino de una ciencia como es la medicina. Y es que la pretensión cultural es más amplia y se pretende con ello integrar esos conocimientos que sirven para la ciencia con los conocimientos que nos vienen del arte y la literatura y de otras ramas donde se agita el saber del ser humano. Esto puede, en alguna medida, ser válido para aquel individuo, aquel profesional que más tarde va a estar con el mundo
y necesita las herramientas de análisis, de decodificación de los materiales audiovisuales con los cuales defenderse. Es un acto de independencia en el orden personal, y ahí se dirige también la Federación Nacional de Cineclubes, haciendo sus aportes con miembros que hemos sido, en mi caso, desde los años 80 hasta la fecha, impartiendo clases directamente dentro de un claustro de profesores que se dedica a otras materias didácticas. He tenido la experiencia de compartir con eminentes catedráticos y médicos que nos han solicitado a la Federación Nacional de Cineclubes también la inclusión de conferencias, intercambios, conversatorios con realizadores jóvenes de la Federación y no de la Federación, y también han salido satisfechos con este intercambio cultural que los hace independientes. Yo creo que es una de las maneras también de proteger al público, a nuestro público cubano, en esa intentona cierta y válida que se tiene para poder preparar a este público, sea de la edad que sea, al mismo tiempo a decodificar los mensajes, a ver las películas y apreciar a todo aquello que tiene un valor estético, artístico y sobre todo un valor espiritual. No es ahora que estemos levantando una cruzada contra el cine comercial, pero sí estamos levantando una cruzada contra la banalidad, contra la vanidad y contra esos contenidos que no le aportan al ser humano en sí ningún tipo de valor de esta índole. Es por ello que para la escuela y para la federación ese intercambio orgánico establecido por el Ministerio de Cultura, establecido por el Ministerio de Educación, por el Centro Principal de Creación y Promoción, que es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico de Cuba, de la propia Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, se haya propuesto instrumentar también un plan de estudio en todos los niveles y un plan de acercamiento con el público en sus comunidades, con el público en los centros educacionales, con el público en la esfera de los medios activos de la televisión, donde tenemos espacios que se dedican también a esta forma de entender, o por lo menos ayudar a entender desde un punto de vista otro, lo que la gente puede ir a buscar en una reserva de una videoteca, en una cinemateca o en cualquier lugar. En modo alguno, la federación intenta quitarle la libertad al público, que tiene de hecho de escoger lo que quiera escoger, pero sí la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba se siente ciertamente en la obligación de dar herramientas, de hacer publicaciones, de dar conferencias, hacer un sistema de eventos con el cual darle una tabla de salvación no solamente a los miembros de la federación, que también asisten a esos actos de superación, sino al público general. En Cuba la educación es pública, gratuita. En Cuba los medios son públicos y tienen esa también obligación, que como son públicos deben responder a ese público, y se prioriza en la más alta valía el intercambio de esa protección que se busca para el público y en la cual la federación juega un rol muy importante. Es bueno destacar también que el mundo profesional, el mundo de los realizadores, el mundo de los especialistas, de los críticos, tiene una interrelación vital y vasos comunicantes con la actividad de la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba, porque son ellos también los profesores, son ellos también los conductores y los instructores que la Federación Nacional de Cineclubes invita en toda su red de eventos y en toda su red de intercambio también con el público, invita precisamente a que aumente el horizonte de conocimiento, sea en el plantel educacional o sea en el contexto social, para que la federación también asuma este tipo de intercambio teórico, que no va a ser unilateral,
ni va a ser único, sino que es un intercambio pedagógico en el cual podemos estar en contacto con lo mejor de la cinematografía universal, con lo mejor de la cinematografía nacional y sobre todo adherido a ello ese respaldo que siempre hemos tenido desde nuestros hermanos del continente grande, del continente latinoamericano, visto en la figura del evento fundamental de nuestro país, de la fiesta del audiovisual más grande que se ejecuta en Cuba, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Un espacio en el cual la Federación también desde el conocimiento, también desde la conferencia, también desde su jurado, tanto nacionales en el caso de la entrega del premio Mégano como la entrega del premio internacional El Quijote, tiene su presencia y siempre va a tener una presencia de los miembros de la Federación en ese evento internacional. Yo creo entonces, y haciendo un breve resumen, que la escuela ha sido una de las canteras básicas para enriquecer el personal, para enriquecer los miembros de la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba, que se separa, no se separa, digo separa porque son diferentes secciones, en una sección de apreciación, que es la que más tiene que ver con la docencia y con la escuela, y una sección de creación cinematográfica, que en muchos casos son los mismos cineclubistas que amanecen, que nacen en esa sección de apreciación y luego se dedican a la creación. El presidente también ha hablado de que no pretendemos formar nuevos realizadores, que no pretendemos hacer creadores, no es la misión, pero ciertamente eso ocurre de manera espontánea y tampoco la Federación Nacional de Cineclubes está en contra de que de nuestra fila salgan también realizadores, directores, guionistas, críticos de cine, en fin, especialistas. Tampoco estamos contra ellos porque en definitiva esta federación ha tenido la virtud de que en ella han estado nucleados desde el comienzo de su segunda etapa, o sea, su segunda temporada, en mayo 5 de 1985, de personalidades del cine nacional, como lo es Santiago Álvarez, el mejor documentalista cubano, Tomás Gutiérrez Alea, el más privilegiado por su obra de nuestro país, Julio García Espinosa, alguien que quiso mucho a la propia federación, y todos ellos de alguna que otra medida tuvieron su presencia dentro de la federación precisamente desde el carácter docente que nuestra federación ha tenido siempre. Ese intercambio no para, no cesa. Hoy en día todavía mantenemos fluidos esos canales de intercambio en tanto conocimiento y muchos de nuestros miembros han salido al mundo ya profesional como grandes directores, grandes guionistas, grandes especialistas, críticos, analistas. Comenzaron su labor en la Federación Nacional de Cineclubes de Cuba. Esa es nuestra experiencia. Hemos tenido el acompañamiento siempre de las principales instituciones nacionales que tienen que ver con el acto creativo, con el acto pedagógico, y también hemos tenido el acompañamiento de las instituciones fundamentales de Cuba, sin lo cual sería imposible definir la cultura cubana. Esa es la relación que la federación nuestra ha tenido con la escuela, con el público, con esa protección al público que, si bien se ha ganado el propio público con su asistencia a los eventos, a la exhibición de películas del mundo entero, ha sido posible por su entendimiento de una política que ha salido específicamente junto a la federación de la propia dirección del país, sin la cual hubiera sido imposible instrumentar estas relaciones interinstitucionales. Yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de intercambiar. Estoy apto para cualquier pregunta que quieran formular. Les agradecería que la hicieran y también cualquier comentario que quieran emitir. Para nosotros siempre va a ser un placer intercambiar sobre un acto, sobre algo que hemos hecho durante nuestras vidas,
que forma parte de nuestro ideario emocional y nuestras relaciones con la cultura cinematográfica del mundo entero.